¿Sabías que hay formas de activar tus genes benéficos? En este episodio te lo vamos a contar. Y para eso, pues bueno, aquí está mi carnal. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, carnal. ¿Tú cómo estás? Bien, también, gracias. Con gusto de platicar de estos temas bien interesantes. Sí, creo yo que vale mucho la pena porque todos queremos estar sanos, todos queremos estar bien y hay formas de activar nuestros genes benéficos. Todo lo que hace nuestro cuerpo está dado por los genes, tanto en el tema de la salud como en el tema de la enfermedad. Y el día de hoy pues vamos a tocar este tema que es muy interesante y que creo que a todos nos interesa, cómo podemos activar la parte benéfica de nuestros genes. Oye, y platícanos un poquito más de esta parte, porque hablar de los genes, no sé si sea complejo, no sé si sea sencillo. Sin embargo, considero que se vuelve muy interesante tener conocimiento de esto, pues para podernos apoyar, ¿no? Sí, resulta un tema, es cierto, un poco complicado, ¿verdad? Aunque no nos vamos a meter a la parte técnica, a la parte donde pues ya un genetista sería el que se mete a todo este rubro. Más bien vamos a tratar de hacerlo un poquito sencillo, simple y sencillamente señalando que los genes van a determinar muchas cosas en nosotros. Acuérdense que los genes tienen que ver con la parte de nuestra célula, con el ADN de la célula, son los que determinan todas las funciones y las acciones de nuestro organismo. Entonces, estos se pueden activar de una forma y provocar, pues no sé si llamarlo como acciones no deseadas o el tema de la enfermedad, pero también lo podemos activar de una manera distinta y pues tratar de propiciar buenos funcionamientos o lo que sería la salud. Entonces, nos vamos a centrar en cómo los podemos activar para que nuestro cuerpo se pueda beneficiar. Maravilloso, porque considero que hay que ir teniendo cada vez más estrategias, más herramientas y sobre todo, carnal, porque existen herramientas y técnicas muy simples que llega un punto en donde decimos, de verdad con eso, pero ya cuando a un nivel más profundo vamos mirando, vamos observando que el tema de las emociones, que el tema de los pensamientos puede impactar, pero no solamente saber que puede impactar, sino que hay estudios, hay personajes, hay doctores que han investigado este tipo de elementos que justamente ellos te dicen, oye, sí, necesitas hacer ciertas cosas y va a ir ocurriendo esto en tu propio organismo. Claro, me gustaría empezar señalando, carnal, lo que ya hemos dicho en algunos otros episodios. Cuando somos muy pequeños y todavía no tenemos muy desarrollado nuestro intelecto, nuestra capacidad de relacionarnos plenamente con el entorno, somos susceptibles a papá y a mamá. Si nosotros nos sentimos cuidados, protegidos, acompañados, el cuerpo se empieza a desarrollar de manera correcta. Pero si yo siento que estoy lejano de papá, lejano de mamá, me siento abandonado como organismo que se empieza a desarrollar, ese estar apartado de aquellos que necesito para desarrollarme genera una respuesta contraria, que el bebé no crezca, que se enferme, que tenga muchos problemas para desarrollarse. ¿Qué es lo que determina esto? Pues es la respuesta de nuestros genes. Obviamente estos que son susceptibles al entorno, al ambiente. Entonces, en nuestro organismo va a haber genes buenos que nosotros queremos que se activen, que son benéficos para nuestro organismo, para el desarrollo, para mantenernos en un estado de salud, y va a haber lo opuesto, genes que son dañinos, que nosotros lo que queremos es que no estén activos, que no estén funcionando, que más bien esté lo otro. Y hay un autor que se llama Kazuo Murakami, un genetista, que tiene un libro muy interesante, se los recomiendo mucho, se llama El Código Divino, y él precisamente en este libro nos dice, hay una manera en la cual nosotros podemos activar los genes benéficos y desactivar los dañinos. Y bueno, pues ahorita vamos a ir platicando de esta manera. Me encanta, carnal, me encanta porque luego como psicoterapeutas podemos ir sugiriendo mucho el tema del pensamiento positivo. Y este autor que tú comentas puede ir sugiriendo por ahí
que esta forma de lograr activar estos genes es a través del pensamiento positivo. Entonces, a veces en terapia podemos sugerir, oye, es que revisa este pensamiento, vamos a hacer este cambio, trata de pensar de esta manera. Entonces, en la medida que sabemos que nos ayuda, pero ahora saber que nos ayuda para activar nuestros genes, pues bueno, con más motivación podemos empezar a pensar positivo, carnal. Así es, esta persona se dio cuenta de que el organismo es completamente susceptible al entorno y a lo que ocurre, pero también a lo que está pasando en nosotros. Y vio cómo efectivamente el pensamiento positivo que nos hace sentirnos bien tiene el poder de activar los genes benéficos, y por otro lado, el pensamiento negativo, la parte pesimista, el estar todo el tiempo deprimido, triste o con un mal sentimiento, va a ser lo contrario, va a hacer que se activen los genes que nos pueden generar daño, que nos pueden generar enfermedad. Esto nos da una comprensión bien interesante, carnal, porque en ocasiones queremos alejarnos a como dé lugar de la enfermedad y acercarnos lo más que se pueda a la salud. Las personas dicen cuando vienen a consulta, dame algo por favor para no enfermar gravemente, para no ponerme en riesgo. Y a veces esto que podemos hacer está al alcance de todos, es algo entre comillas sencillo, y lo digo sencillo porque se puede hacer, no porque sea algo automático, pero es algo que podemos hacer. Ya lo hemos compartido en otros podcasts, podemos entrenar a nuestra mente, podemos trabajar con nuestra mente. Entonces, no es algo imposible. Está al alcance de todos el trabajar con nuestro pensamiento y estar con un buen estado de salud, con un buen estado de bienestar. Me encanta, totalmente de acuerdo. Alrededor de un día, carnal, tenemos entre 60,000 y 90,000 pensamientos. De esta cantidad de pensamientos que tenemos, muy pocos de estos pensamientos somos conscientes y muy pocos de estos pensamientos nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel mental, de lo que está pasando en nuestra pantalla mental. Entonces, ahorita tú decías, a veces llegan pacientes, ¿sí? Que dame algo, dame esto, dame aquello. Pero si nos acercamos a la medicina desde un pensamiento negativo, pues bueno, quién sabe si en el fondo esté participando esta acción de una manera benéfica. Yo creo que si nos acercamos a la medicina manteniendo un pensamiento positivo, a lo mejor el resultado va a ser mucho más óptimo. Si yo me hago estudios una vez al año, si yo hago cierto tipo de elementos determinadamente por miedo, ahí van a haber pensamientos de pesimismo, de catástrofe, y de acuerdo a este genetista vamos a ir activando elementos nocivos dentro de nosotros. Entonces aquí la idea es acercarnos, pero ir observando también lo que va pasando dentro de nosotros para que podamos, si es pesimista, catastrófico y negativo lo que hay dentro de mí, poder modificarlo, carnal. Y antes de seguir, carnal, con este tema del pensamiento positivo, me gustaría aprovechar para invitar a las personas a que se suscriban a nuestro canal y a que compartan nuestro contenido para que cada vez lleguemos a más personas. Fíjate, cuando las cosas van bien, creo que no hay ningún problema. Podemos tener pensamientos positivos, como tratando de ver de dónde viene esta parte de qué define nuestra manera de pensar. Pero ¿qué ocurre, carnal, cuando las cosas no van bien en la vida? Cuando aparecen los problemas económicos, las dificultades con la familia, con la pareja, con los hijos. ¿Qué es lo que vamos a tener frente a nosotros? Muchas situaciones que no nos gustan, que nos afectan, que nos lastiman, que nos duelen. Y en ese momento es cuando cuesta mucho tener este pensamiento positivo. Ahora, si en la vida me va más mal que bien, aunque está perfectamente comprobado que siempre hay momentos buenos y hay momentos malos, pero imagínate que a la persona no le alcanza para ver lo bueno, solamente se enfoca y está centrado en lo malo. El pensamiento que va a tener dándole vueltas todo el tiempo va a ser negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer, carnal? ¿Cómo podemos ir rompiendo un poquito esa dinámica del pensamiento negativo, ciclado, porque solo puedo ver lo negativo, para empezar poco a poco a desarrollar la parte positiva? Fíjate, carnal, en primer lugar,
tenemos que determinar que nuestra mente casi siempre se va a recargar hacia lo negativo. Tengo que partir de ahí. En segundo lugar, necesito partir de que es bien importante empezar a generar el hábito de recargarme hacia lo positivo. Si yo tengo este conocimiento, si yo tengo esta determinación, va a ser mucho más sencillo que cuando algo suceda yo sepa hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Algo pasa que no me favorece, ¿hacia dónde tengo que ir? Hacia la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Rescatar el aprendizaje. Rescatar o tratar de mirar el sentido. ¿Para qué pasó? ¿Para qué sucedió? Esto me va a ir ayudando a sembrar en mi mente pensamientos positivos. Cuando yo aprendo a ver el sentido, no importa qué es lo que haya pasado, carnal. A partir de ver el sentido, es ahí que puedo en algún momento, al mirar que me ayudó esta experiencia, poder decir gracias, o poder decir fue para bien, o poder decir me sirvió. Desde esta perspectiva empiezo a cambiar pensamientos. Algo que a mí me gusta mucho decirle a las personas es, cuando no alcances a mirar el para qué está sucediendo la experiencia, cuando no alcances a tener pensamientos positivos de lo que está pasando, céntrate a todo será para bien. A lo mejor en este momento no alcanzo a mirar cuál es el bien que voy a recibir de esto que pasó, pero si yo me centro en esto será para bien, es a lo mejor en presente y en futuro, esto es para bien, esto será para bien, entonces esto me va a ir ayudando a poder ir encauzando lo que va sucediendo. Cuando yo pienso esto, va disminuyendo en mí emociones negativas, va disminuyendo en mí emociones que de alguna manera me nublan la cognición, empieza a disminuir el enojo, la frustración, y cuando esto disminuye, puedo mirar los resultados o el sentido de lo que yo estoy viviendo, carnal. Trato como de captar en esto que tú comentas ahorita, carnal, como si dijeras que en todo lo malo hay algo de bueno, y pudiéramos decirlo al revés también, en todo lo bueno podemos encontrar algo de malo. Porque imagínense, queridos amigos, podríamos decir, pero qué bueno puede haber en la enfermedad. Pareciera que todo es oscuro, todo es gris, es algo que no deseamos, es algo que rechazamos, no nos gusta, porque no encontramos quizá nada de bueno en la enfermedad. Pero aún cuando aparece incluso la muerte en un proceso de enfermedad, podemos decir, pues mira, gracias que el cuerpo ya se libró del problema que tenía, porque ya descansa del dolor, del sufrimiento, de la desesperación. Entonces es como cambiar un poquito el enfoque, tratar de ver las cosas desde una perspectiva más amplia y darnos cuenta que independientemente de lo caótico que puedan ser las situaciones, siempre podemos rescatar algo bueno. Hay un poema que ahorita me estoy acordando de Facundo Cabral que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y hace mucha alusión a esta parte en donde no solo es centrarte en lo malo y en lo negativo, porque obviamente te va a deprimir, es centrarte a las cosas buenas que están ocurriendo también, aún en la parte mala, porque como ahorita lo comentamos, se puede rescatar algo bueno y desde ahí podemos empezar a cambiar la manera en cómo nos sentimos. Y tú dices algo bien interesante, desde ahí podemos cambiar la manera en la que nos sentimos. Y esto es bien cierto porque el pensamiento se va convirtiendo en palabra, la palabra en acción o emoción, la emoción en hábito y así sucesivamente. Entonces, si yo empiezo a ir modificando mis pensamientos, por supuesto que esto va a ir impactando en lo que voy sintiendo. Ahora, es bien importante también poder mirar desde esta perspectiva. Toda pérdida trae consigo una ganancia. Toda situación de adversidad trae consigo una enseñanza. Entonces, en la medida que yo voy también teniendo esto, poderlo decir así como teoría, cuando yo voy pudiendo tener esto como una directriz de a dónde caminar, como volverme un investigador.
como volverme alguien que está, no sé, se me ocurre estos investigadores que veía yo antes en las caricaturas, con una lupa, ¿verdad? Entonces sucede algo y empiezo con una lupa a rastrear lo positivo. ¿Qué sería lo positivo de aquí? Y entonces empiezo siempre al inicio a obligarme a mirar lo positivo. Cuando de pronto ya estoy muy, muy marcado en lo pesimista, hay muchas personas, carnal, que ante situaciones luego bastante buenas empiezan inmediatamente a decir, chin, está lloviendo, a ver si no pasa esto, a ver si no pasa aquello, o si no está lloviendo y hace mucho sol, es que hace tanto sol, es que esto, es que aquello. Entonces, inmediatamente el pesimismo se vuelve muy marcado. Es importante saber que tenemos que ir rompiendo estas estructuras. Ajá. Es importante saber que tenemos que ir creando hábitos nuevos. ¿Y de quién es responsabilidad de crear estos hábitos? De nosotros. Sí, es cierto, hay muchos pensamientos que surgen de manera mecánica, pero nosotros también somos sembradores de pensamientos. Nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de ir poniendo pensamientos. Y yo creo, carnal, que en nuestra mente solo puede haber un tipo de pensamiento, o pensamientos positivos o pensamientos negativos. No pueden haber los dos al mismo tiempo, no pueden existir. O ando pesimista o ando de alguna manera también como optimista, ¿verdad? Entonces, esto depende de mí, por supuesto. Fíjate, mucho se le da a esta parte del optimismo como el pensamiento mágico, ¿verdad? Como, bueno, pues es cuestión de decir las cosas van a estar bien y como que carece de un fondo, carece de un sentido. Sin embargo, no es tanto el que tenga que ver con que sea muy simple o muy simplista. No, tiene que ver con una manera también de enfrentar la vida. Y el autor Kazuo Murakami empieza a señalar algo interesante. Dice, ¿por qué digo que el pensamiento activa estos genes? Y nos habla de la entropía. La entropía es una ley de la física que aplica para toda la materia. La entropía señala que todo parte del orden y tiene una tendencia a desordenarse. El autor pone un ejemplo que dice, si depositamos una gotita de tinta en agua, en un recipiente con agua, la tinta, en lugar de conservarse, se va a empezar a diluir en toda el agua de manera inevitable. Y señala que esta cualidad o esta característica está presente en toda la materia. Parte de lo ordenado hacia lo desordenado. La tinta no se va a mantener así perfectamente en el agua, se va a empezar a diluir. Entonces, en nuestro organismo constantemente está habiendo un mecanismo que trata de frenar esa entropía que está viviendo nuestro cuerpo. Obviamente nunca se frena de manera definitiva porque tenemos que tarde o temprano acabar con este proceso de vida. Nuestro cuerpo en algún momento llegará a su final. ¿Y esto qué significa? Que aumenta o se expande la entropía y llega el momento donde se termina la experiencia de vida. Sin embargo, el cuerpo está luchando entre factores que aumentan la entropía y factores que la disminuyen. Y él, a través de unos experimentos que realizó, descubre esto precisamente. Cuando nosotros manejamos un pensamiento positivo, un pensamiento optimista que nos va a reportar mayor felicidad, la entropía se reduce. Y cuando, por el contrario, estamos todo el tiempo con un pensamiento negativo, pesimista, depresivo, ansioso, la entropía va a aumentar. Y esto obviamente se va a reflejar en nuestro organismo como una mala salud, enfermedad, mal ánimo, mal sueño, no ganas de vivir. ¿Por qué? Porque aumenta esa parte de la entropía. Entonces, desde ahí él empieza a justificar por qué es necesario empezar a tener un pensamiento positivo. Y hace un experimento, carnal, a ver tú qué opinas ahorita de lo que él hace. Pone a personas con un problema de diabetes. Cuando tenemos diabetes, normalmente la persona en ayunas tiene una glucosa elevada. Entonces pone a personas con diabetes a ver un programa de televisión. A un grupo, a la mitad de las personas les pone un programa cómico, donde se van a estar riendo, donde van a estar con un buen humor, y a la otra mitad les pone un programa aburrido. ¿Qué crees? Las personas con el programa cómico en ayunas, al medir la glucosa,
esta no se elevó de manera importante, pero las personas que estaban con un programa aburrido, la glucosa se elevó pues muchísimo, ¿verdad? O sea, se mostraba ahí ese problema de diabetes que tenían las personas. Con esto se me hace muy interesante porque hoy en día pareciera que en internet, aquí en la plataforma de YouTube, en Facebook y en otras plataformas, vemos cómo los comediantes, Franco Escamilla, Max Salazar o algunos otros, empiezan a tener mucha aceptación de las personas. Pareciera que inconscientemente buscamos aquello que nos hace reír porque en el fondo nos hace bien. Qué bonito, carnal. Y me gusta porque es abordar la psicología, es abordar el tema de la importancia del pensamiento desde una perspectiva diferente. Hoy ya podemos ver que el pensamiento nos ayuda para las emociones, pero con esto que estás diciendo, podemos darnos cuenta que el pensamiento nos ayuda también para mantener una buena salud. El pensamiento nos ayuda también para, de alguna manera, mantenernos más sanos. Entonces, si escuchamos mucho por ahí, piensa positivo. Y luego hay por ahí enfoques de, a ver, cuidado con el pensamiento mágico, ¿sí? Desde esta perspectiva, yo puedo hacer una diferenciación y podemos decir, ok, a veces el pensamiento mágico es mentirnos. Y esto de lo que tú nos estás hablando, carnal, no es mentirte, ¿sí? No es mentirte, sino más bien es encontrar las áreas positivas, más bien es generar pensamientos distintos que me puedan llevar justamente a esto que tú comentas, a una mayor salud. Y ahorita que dices esto, carnal, efectivamente, o sea, no es estar en un pensamiento positivo todo el tiempo. Habrá ocasiones donde yo requiera pues, estar triste, enojarme, sentir miedo, pero cuando algo lo justifica, no es todo el tiempo. Entonces voy a tratar de, pues sí, vivir la emoción que tenga que vivir, pero no quedarme ahí. Tratar de salir inmediatamente de esta situación para poder seguir adelante. Porque como hace ratito lo comentamos, habrá personas que todo el tiempo estén buscando elementos para estar deprimidos, para estar ansiosos. Y la idea es no, solo cuando algo lo justifica no hay problema. Pero fuera de ahí hay que buscar que las cosas pues, estén bien o nos vayan bien. Incluso hace ratito que hablé de estos comediantes, creo yo que vale la pena pues agradecer incluso públicamente que hay personas que nos sacan carcajadas, ¿no? Y que a lo mejor antes de esto no se sabía el impacto que tenía a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestros genes, pero este autor, Kazuo Murakami, nos va a señalar, son personas que incluso nos hacen bien porque nos hacen reír, nos hacen relajarnos y nos hacen sentir mejor. Claro, totalmente. Y fíjate que se vuelve bien interesante porque hay una teoría que se llaman los 6 sombreros para pensar. Y esta teoría habla, carnal, de que los pensamientos, o sea, necesitamos de alguna manera como abrazarlos, integrarlos. Y está el sombrero negro, y está el sombrero verde, y está el sombrero amarillo, y cada uno es un tipo de pensamiento. Entonces ahorita lo que decías, no siempre tenemos que estar positivo, 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 porque, ojo, está el sombrero negro, que es el pensamiento, vamos a llamarle así, negativo. Y entonces este autor dice, ok, pero vamos a rescatarle lo positivo a lo negativo, porque dice, cuando tú vas a salir de viaje, cuando tú vas a ir a acampar, requieres el pensamiento del sombrero negro, del sombrero negativo, porque es el pensamiento que te dice, revisa las llantas, revisa que traigas gasolina, revisa que todo esté bien, que lleves todo lo que vas a necesitar para acampar, que lleves todo lo que vas a necesitar para el viaje. El sombrero negro es el que está precavido, ¿sí? Si solamente pensamos con el optimismo, pues a lo mejor el optimista dice, no, hombre, sí llegamos. Traigo medio tanque, no, hombre, sí llego, total, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, podemos irnos dando cuenta que efectivamente tiene que haber todo un giro de pensamientos, pero que estos pensamientos aporten. Yo pienso, carnal, que esta es una característica fundamental. Si lo que estoy pensando no aporta, ya es un pensamiento negativo. Pero si lo que estoy pensando tiene tintes de sombrero negro,
pero está aportando porque gracias a eso voy a revisar, voy a hacer mi checklist de que llevo todo, voy a revisar el coche, está aportando. Entonces es un pensamiento objetivo que me va a ayudar para que llegue con bien a mi destino. Desde esta perspectiva, pienso que sería importante ir manejando nuestros pensamientos, carnal. Claro, por supuesto. El autor se da cuenta de esta parte que es valiosa, integrar el pensamiento positivo para tratar de bajar la destrucción del cuerpo, la enfermedad, tratar de disminuir la parte negativa. Entonces él se da cuenta que acciones que nos ponen felices, que nos generan alegría, por ejemplo, la oración, la meditación, tratar de ver cosas que nos alegren el día, todo esto va a ayudar a que los genes trabajen de manera correcta, se activen los genes que son benéficos para nuestro cuerpo y nos sintamos bien. Y que por el contrario, la ansiedad, la depresión, el miedo, la angustia van a activar la parte dañina de los genes. Entonces, si yo me doy cuenta de esto y si entiendo esto, puedo elegir, carnal. Puedo tomar una acción con sentido, con conciencia y decir, si no hay necesidad de preocuparme, si no hay necesidad de estar deprimido, si no hay necesidad, pues ¿para qué? Simple y sencillamente estoy enfermando mi cuerpo. Creo que con esto nos podemos hacer responsables de nuestra propia vida y de nuestra propia salud. Yo no puedo esperar que estando todo el tiempo estresado, angustiado, preocupado y con esto que acabamos de señalar, no puedo esperar que mi cuerpo trabaje perfectamente bien. Pero quizá antes no lo sabía. Ahora ya lo sé. Y esto me exige una responsabilidad. Empezar a actuar de manera que favorezca mi cuerpo y no lo contrario. Porque al final de cuentas, nadie se quiere enfermar. Claro, fíjate que me toca ver luego muchos pacientes, carnal, que en ocasiones me dicen, es que, o sea, es inevitable pensarlo, ¿sí? Y esto también es un punto bien interesante porque por supuesto que en muchas ocasiones es así. Hay momentos, hay pacientes, hay personas que son muy sensibles, que pueden escuchar ese ruido interno de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, a veces yo, ¿qué es lo que les sugiero? Les digo, esos pensamientos que traes en tu mente, escríbelos en una hojita, vacíalos Ok. en una hojita. Una vez que los vacías en una hojita, anótalo todo, sin filtros. Ves tu hojita, la doblas y entonces empiezas a romper esa hoja. Y mientras vas rompiendo esa hoja, vas pensando, libero, suelto con amor estos pensamientos que se encuentran dentro de mí, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Otra forma también que a veces sugiero es utilizar nuestra nariz. Esto va a sonar extraño, pero es utilizar nuestra nariz como si fuera una aspiradora. Ok. Entonces, imagino estos pensamientos que no los puedo detener, que se encuentran en mi mente, y entonces, ¿qué hago? Inhalo, como succionar estos pensamientos. Si tengo esta imaginación, puedo imaginar que estoy succionando los pensamientos. Los inhalo de forma que estoy succionando estos pensamientos y luego los libero pronunciando la vocal A. Cuando Ujú. yo voy haciendo este tipo de elementos una vez, dos veces, tres veces, realmente se pueden encontrar resultados fantásticos. Me ha tocado ver personas con situaciones muy repetitivas, con una ansiedad muy compleja, que al ir generando actividades, hábitos de ir haciendo esto, va disminuyendo de forma muy considerable, carnal, estos pensamientos. Lo único que hay que considerar, como tú lo dijiste hace rato, es que tenemos que participar en esto. Tenemos que hacerlo porque estos pensamientos negativos no se van a ir de nuestra mente como arte de magia. ¿Quién Ujú. es quien los cambia? ¿Quién es quien los transforma? Pues nosotros. Claro. Y a veces se puede creer, carnal, que me heredaron esa forma de ser. Y puedo decir, es que soy bien negativo por papá, por mamá. No, más bien lo aprendiste. Te identificaste y es lo que haces. Pero como tú bien lo señalas, esto no nos condena a estar todo el tiempo negativos. Podemos empezar a tomar acción, responsabilidad
y cambiar la forma en la que se mueve nuestro pensamiento. Ahorita tú nos diste unas estrategias que se pueden empezar a aplicar. Y el punto es, dale un sentido. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? Porque quieres estar sano. Creo yo que lo más importante que existe en nuestra vida es la salud, porque si yo estoy sano, todo lo puedo hacer. Si yo estoy enfermo, a veces no nos podemos ni levantar o no podemos disfrutar una buena comida, una buena compañía, no podemos trabajar. Entonces, lo más importante es la salud. Por lo tanto, si nos damos cuenta, si este autor ya no lo señala, hizo experimentos y nos dice el pensamiento positivo, el tener alegría, buen ánimo, nos ayuda a estar sanos, creo que definitivamente vale la pena. Dice Kazuo Murakami también, carnal, que la risa activa 23 genes cuando nosotros estamos en este estado y que uno de estos genes activa una enzima que se encarga de disminuir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por eso cuando él hace el experimento, descubre que las personas cuando estaban en el programa gracioso, en el programa chistoso, bajaban sus niveles de azúcar por esta razón. Entonces, científicamente está comprobado que el reírte tiene resultados benéficos a nuestro cuerpo. Por eso incluso hay algo que se llama risoterapia, ¿no? En donde se va a trabajar con la risa para mejorar un poquito el estado de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Ríete más durante el día. Trata de buscar más pretextos para estarte riendo de manera auténtica, de manera real, y esto va a impactar de manera positiva en tu salud. Fíjate, me encanta eso que dices, carnal. Y aquí también algo bien importante y bien interesante es, como padres a veces, ¿verdad? Está el niño, está la niña riéndose, ¿no? De manera natural, de manera espontánea. Muchas cosas le generan risa y a veces se ríe fuerte, pues porque al principio los niños no saben a lo mejor regular su volumen, ¿verdad? Ellos no tienen los prejuicios que a veces vamos teniendo nosotros. El niño simplemente se ríe y a veces como adultos, ¿qué hacemos? Los reprendemos, los regañamos porque se están riendo y les decimos, no te rías así, o a lo mejor bájale, y entonces vamos limitando, vamos reprimiendo la sonrisa de nuestros hijos. Ahora, caso opuesto también, entre las parejas. ¿En cuántas ocasiones no hay parejas en donde uno de los dos es muy risueño? Y entonces vamos a pensar, ella se empieza a reír y entonces el marido, el novio, el esposo, etcétera, o la pareja le dice, oye, es que no me gusta que te estés riendo, es que no me gusta que estés haciendo esto. Y entonces esa sonrisa poco a poco se va bajando. Y con esta recomendación que tú das, aquí la invitación sería, si ves que alguien se está riendo, oye, pues contágiate de esa risa, ¿no? Claro. Si ves que alguien la está pasando bien, pues acércate para ver qué está haciendo para pasarla bien y súmate a esto que va a generar una relación muy bonita y además va a generar muchas cosas buenas pues dentro de nosotros, ¿verdad? Y agregaría en esto que estás diciendo, carnal. Y si te cae gordo a ti, pues esto significa que tienes complejos, que tienes una cierta envidia. Entonces son aspectos que debes de trabajar para que puedas fortalecer lo otro. Entonces ahí hay trabajo pendiente. Sí, me gusta eso que dices porque en ocasiones, pues las personas como les cae gordo, buscan silenciar. Pero me encanta lo que dices porque entonces si me cae gordo, en lugar de silenciar a la persona, reviso, miro qué es lo que está generando en mí, qué pensamientos me generan al escuchar esa risa, los observo y entonces a partir de ahí puedo determinar qué camino seguir para ir mejorando, carnal. Sí, fíjate que Murakami en el libro también señala que un trauma psicológico puede activar genes que afecten nuestro cuerpo y pone el ejemplo de las canas. Dice, en un par de horas por el trauma psicológico te pueden aparecer unas canas, lo cual de manera normal llevaría más tiempo. Entonces, fíjate qué interesante con esto que estamos ahorita comentando. Si tú eres una persona que normalmente pues critica a los demás, afecta a los demás, les estás afectando en su salud, en el funcionamiento de su organismo. Entonces deberíamos de hacer lo contrario. Si los traumas, si las cuestiones fuertes afectan, pues vamos a buscar tanto para nosotros experiencias distintas
pero también para generarle a los demás experiencias un poquito mejores, que se puedan disfrutar más, que sean más felices, por decirlo de alguna manera, para tratar de que entre todos nos apoyemos y el cuerpo trabaje mejor. Claro. Y es buscar no dañar, carnal. Yo creo que es buscar no dañar porque es muy fácil dañar como seres humanos. Pero si yo tengo en mi mente no dañar, voy a estar más al pendiente para no generar situaciones complejas a otras personas y estar muy al pendiente también de cómo voy actuando para conmigo mismo, para conmigo misma. Y a partir de ahí, empezar justamente a vivir de una forma distinta. Considero que en la medida que vamos creciendo en conciencia, considero que en la medida que vamos cada vez dándonos mayor cuenta de qué decimos, de cómo lo decimos, de qué actuamos, de cómo actuamos, en la medida que vamos estando más presentes en nosotros Claro. mismos, por supuesto que podemos lograr lo que has dicho, carnal. Y creo que caemos en lo mismo. La clave está en desarrollar ese pensamiento positivo y podemos tratar de tener una perspectiva más amplia en todas las situaciones de la vida. Por ejemplo, podemos ir manejando nuestro coche y de pronto un carro sin querer se nos atraviesa un poquito, ¿verdad? Y yo pudiera decir, pero mira qué persona tan descuidada, tan distraída, reclamarle, pelearle y casi quererme agarrar a golpes con esa persona. Sin embargo, si expando un poquito mi conciencia y me pongo en el lugar de esa persona, yo no sé si tiene un familiar que está muy enfermo, si tuvo un problema muy fuerte en casa, yo no sé cuánta cantidad de situaciones puede estar viviendo y que en ocasiones a mí también me ha pasado, ¿verdad? Entonces, trato de ponerme en el lugar de los otros, ver las cosas desde una perspectiva más amplia, saber que no todo necesariamente es personal o es contra mí y desde ahí ir fortaleciendo ese pensamiento positivo que rescata lo bueno de todas las situaciones. Fíjate que en estos casos a mí me gusta siempre recomendar el desear el bien. O sea, si alguien se te metió, pues deseale el bien, deseale que llegue con bien al lugar a donde va, deseale pues que no vaya a chocar, que no vaya a cometer un accidente. Entonces, si vamos habilitando formas nuevas de actuar, podemos ir desarrollando pensamientos positivos. Si vamos actuando de la misma manera como actuamos, si vamos reaccionando de la misma manera como reaccionamos, ahí es donde va a ir siendo muy complejo ir generando pensamientos positivos. Y vale la pena aquí también lo que decíamos hace un ratito. Acuérdense, el pensamiento positivo no es mentirme, ¿sí? Porque a lo mejor vamos a pensar, un joven, un alumno, va a presentar el día de mañana, ¿no? Va a presentar un examen y toda la noche, como ya vio el podcast de Punto Medio, toda la noche va a estar pensando, voy a pasar el examen, voy a pasar el examen. Pero carnal, resulta que no estudió el muchacho. Pues vamos a pensar, se está mintiendo a sí mismo, ¿sí? Pero si estudió el muchacho y entonces dice, a lo mejor no voy a pasar el examen, sino voy a hacer lo que esté de mi parte para pasar el examen. Ya es un pensamiento positivo más real, ya es un pensamiento positivo más aterrizado. Y por supuesto, ir pensando así activa la creatividad en mí para que en ese momento pueda resolver las circunstancias que estén pasando a la hora de contestar el examen. Pero vale mucho la pena ir haciendo estas diferencias para poder pues abrazar con más ánimo, con más motivación el pensamiento positivo, carnal. Sí, y es que la mente tiene una influencia impresionante sobre el cuerpo. En la antigüedad, carnal, una vez leí en un libro de medicina, decía cómo era la medicina en otros tiempos, y decía en la antigüedad bastara que un brujo o una persona hechicera le hiciera una maldición a alguien para que esta persona se empezara a sentir mal. Y que luego llegara otro hechicero, pero ahora bueno, y le dijera, ya te quité la maldición para que la persona se empezara a sentir bien. Hoy en día, a veces también lo vemos cuando la gente va al médico y le dan un diagnóstico, pues no grato, inmediatamente la persona pierde apetito, no puede dormir, tiene pensamientos de que ya se va a morir,
porque nuestra mente influye directamente en nuestro cuerpo. Por ahí se ha visto que han hecho experimentos en donde como a una persona le puedes poner un sonidito de que algo está fallando en su cuerpo, y aunque no sea real, el cuerpo lo toma como real porque la mente lo procesa de esta forma y el cuerpo empieza a fallar. Entonces, no necesariamente algo tiene que estar pasando tal cual para que nuestro cuerpo responda. Basta que la mente genere una actitud o un pensamiento, que en este caso sería el negativo, para que afecte directamente el funcionamiento del cuerpo. Pero lo contrario también nos ayuda. Si el pensamiento es positivo, pues va a afectar de manera directa a nuestro cuerpo, pero para bien. Qué complejo eso que estás diciendo, carnal. Qué complejo, porque, o sea, eso que decías de los hechiceros es algo que todavía pasa. Digo, a mí me llegan casos luego en terapia en donde todavía pasa esta situación. No, es que Alejandro, ¿sabes qué? Algo traigo, ¿sí? Me hicieron algo. Entonces, pasan las sesiones, pasan los meses, regresan y me dicen, ¿qué crees? Ya me siento mejor. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, pues ya me lo quitaron, ¿no? Llegó esa otra persona que tú dijiste y me dijo, ya me lo quitó. Y yo siempre les digo a las personas, todo este tipo de elementos, por ejemplo, en el caso de la brujería, pues funciona con sugestión. Es la carretera para que este tipo de elementos pueda de alguna manera ir generando estragos y generando daños en nuestra vida. Entonces se vuelve bien interesante esto que comentas, carnal. Vale la pena asimilarlo, vale la pena reflexionarlo y por supuesto vale la pena ponerlo en práctica. Algunas acciones, carnal, para trabajar esta parte de ser positivos, bueno, para compartir a las personas que nos escuchan. La primera sería, pues, tratar de hablarnos de forma positiva. Todo el tiempo tenemos un diálogo en nuestra mente. Todo el tiempo nos estamos juzgando, estamos tomando acción en nuestro pensamiento. Si tú detectas que esa forma de dirigirte hacia ti es negativa, trata de cambiarla y en lugar de hablarte de manera negativa, háblate de manera positiva. Esto lo vemos con nuestros hijos o incluso hasta con los animalitos. Si tú tienes un animalito o si tenemos hijos en casa, de acuerdo a cómo tú les hables, ellos se van a sentir y va a ser la forma de actuar. Si todo el tiempo les estás hablando de manera negativa, pues van a ser tímidos, van a ser un poquito retraídos o agresivos. Igualmente con las mascotas. Pero si yo les empiezo a hablar de forma positiva, voy a propiciar lo contrario. Entonces lo mismo pasa en nosotros. Tú te estás hablando todo el tiempo a ti y esto te genera una reacción. Entonces el primer punto para manejar esta parte del pensamiento positivo es dirígete de forma positiva a ti mismo. Claro. Fíjate, carnal, que ampliando esto que tú comentas, algo que a mí me gusta sugerirle luego también mucho a las personas es, si no sabes cómo hablarte de forma positiva, porque a veces puede ser bien extraño. Entonces, si te está pasando algo, imagina que eso que te está pasando a ti le está pasando a un amigo, le está pasando a una amiga. Y entonces escribe algo de lo que tú le dirías a ese amigo o a esa amiga. Y una vez que tú lo escribas, quítale el nombre de tu amigo o de tu amiga y pon el tuyo. Y a lo mejor empieza a leerlo para ti. Si quieres ser mucho más atrevido, ponte frente al espejo y a lo mejor háblate y di, oye, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero escuché en punto medio que es bueno y entonces quiero decirte y empiezo a decirme eso que le escribí a ese supuesto amigo, a esa supuesta amiga, que en el fondo soy yo, carnal. Entonces, son formas también de ir habilitando esta capacidad para hablarnos a nosotros mismos. Por supuesto, otra forma es cuando las cosas van mal, busca la inspiración. Y si alrededor no hay nada que te inspire, trata de recordar algún evento de tu vida que te haya conmovido. Puede ser el nacimiento de tus hijos, alguna ocasión que te apoyaron, que te ayudaron, algo que te ayudó a salir adelante. Busca algo que maneje este tipo de línea porque esto activa los genes benéficos.
O bien, si hay algún trabajo o alguna actividad que te hace sentir inspirado, pues inmediatamente empieza a realizarla para que tu cuerpo se conecte con esa parte positiva. Claro. Qué bonito, carnal, qué bonito. Y fíjate, otro punto también que puede ayudar mucho es observa todas tus actividades, todo lo que realizas. Y entonces trata de observar cuáles son esas actividades a lo mejor que ya son rutinarias. Por ejemplo, subir escaleras, ¿sí? Cada vez que tú vas subiendo un escalón, practica, juega de decirte algo positivo cada vez que subes ese escalón. Si de pronto estás barriendo, cada vez que vas dando esta parte de ir barriendo, practica, juega, decirte algo positivo cada vez que vas haciendo ese movimiento mecánico. Si estamos lavando un plato, practica. Hay algo que a mí me gusta mucho decirme, carnal, sobre todo cuando me siento en ocasiones mal, ¿sí? Estoy lavando a lo mejor un plato y entonces pronuncio dentro de mí, limpio adentro, limpio afuera. Es un movimiento mecánico que si lo apoyo con ese pensamiento me va a ayudar a que sea mucho más fácil empezar a pensar positivo y activar estos genes, carnal. A mí me gustaría ir cerrando, carnal, un poquito con el poema que hace rato comenté de Facundo Cabral. Aquí lo tengo y me gustaría leer algunas líneas. Y les recomiendo mucho a las personas que nos escuchan que lo busquen, lo lean. Por ahí en YouTube pueden encontrar cómo él lo va relatando o lo podemos encontrar escrito. Y es algo que nos puede ayudar mucho para ir trabajando esto que ahorita comentamos. Dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 6,000 millones de personas. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, diciendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin en los 90. Entonces, fíjate, tratar de encontrarle lo bueno incluso a lo malo. Entonces, creo yo que es algo muy bueno y de verdad, váyanse a escuchar este poema. Creo que es algo muy inspirador y que puede reforzar esto que hemos comentado. Totalmente. Carnal, pues qué bonito, me encanta, vale la pena aplicarlo, vale la pena ponerlo en práctica. Yo sí quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a que practiquen el pensamiento positivo. A lo mejor practíquenlo 15 días, una semana y nos escriben. Oye Alejandro, oye Jorge Luis, ya lo practiqué y fíjate que me he sentido menos irritable. Capaz algunos nos digan, me he sentido menos inflamado, menos pesado, menos esto. Entonces, vayan compartiéndonos sus logros al ir aplicando esto del pensamiento positivo. Así es, ¿quieres mejorar tu estilo de vida? ¿Quieres mejorar tu salud? Aplica el pensamiento positivo para que tus genes trabajen de manera correcta. Carnal, un gusto como siempre. Carnal, igualmente. Y ya sabes, invitar a todas las personas para que se suscriban, compartan y para que nos den like. Muchas gracias por sus comentarios. Suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, carnal.